En esta segunda parte vamos a analizar los cromosomas de una célula somática. Se conoce como célula somática a cualquier célula del cuerpo que tiene una dotación cromosómica de 46 cromosomas. En este caso están organizados en un esquema que se llama cariotipo, donde podemos ver 23 pares, de los cuales 22 se denominan autosómicos, que los estoy señalando acá, y hay un par de cromosomas que se denominan cromosomas sexuales. En este caso, como la combinación es XY, hay un cromosoma X y un cromosoma Y, que es este pequeñito, se trata de un sexo masculino. Si se tratara de dos cromosomas X, se trataría de un sexo femenino. Entonces, acá lo que se ven son los cromosomas homólogos que están organizados de a pares. Uno viene del óvulo y el otro viene del espermatozoide. Y si yo analizara los genes, el espacio físico que ocupa un gen en el cromosoma se llama locus. Entonces, si yo mirara o analizara un gen que está a esta altura del cromosoma, el mismo gen lo encontraría aquí, codifican la misma característica, tanto en el que aporta el padre como en el que aporta la madre. Esos genes interaccionan y de acuerdo a esa interacción será la expresión correspondiente. Por ejemplo, en color de ojos, puede que el padre aporte para un tipo de color de ojos, la madre para otro. Hay una interacción génica y, dependiendo de los casos, la expresión será de una determinada manera. Entonces, las células somáticas habíamos dicho que tienen 46 cromosomas, en cambio una célula gamética vamos a ver que tiene la mitad, 23. ¿Cómo hacemos para conseguir que una célula gamética tenga la mitad, que tenga 23? Bueno, hay un tipo de división celular, que en realidad son dos divisiones celulares sucesivas, que se llaman meiosis, que logran digamos, esa posibilidad. Lo vamos a ver ahora así rápidamente. Sería, acá tenemos la meiosis, tiene en este caso 6 cromosomas, hay una primera división, da lugar a dos células hijas. En esta primera división, digamos, se separan lo que se denominan cromosomas homólogos, y en una segunda división se separan cromátides hermanas. Si uno se fija cómo empieza la célula, empieza con una dotación doble, o sea 6 cromosomas, y vemos que al final aparecen 4 células hijas después de estas dos divisiones con la mitad de la cantidad de cromosomas, en este caso 3. Partimos de 6, termina habiendo 3. Eso es para células gaméticas, digamos, para cuando se tiene que constituir una gameta. En cambio, en las células del cuerpo, las somáticas, la cantidad de cromosomas permanece constante. Por ejemplo, acá tenemos 6 cromosomas, acá también tenemos 6 cromosomas. O sea que acá la dotación es doble, se llama diploide, y al final, en las gametas, como la dotación es a la mitad, se llama haploide. Se denomina gen a una secuencia de ADN que codifica una característica o un rasgo hereditario. La gran mayoría de los genes codifican proteínas, entonces vamos a ver que hay toda una maquinaria celular para la síntesis de proteínas. Entonces acá se ven dos cromosomas homólogos y se ven estas bandas donde estarían ubicados genes, muchos genes en cada banda. Acá tenemos el caso de un cromosoma de la mosca de la fruta y se ve que los genes pueden codificar, en este caso un gen que está en la parte superior es para las antenas, un gen en una versión daría lugar a antenas largas, en otra versión daría antenas cortas, en un gen que está en la parte más inferior puede codificar un tipo de pata larga y en otra versión ese gen codificaría una pata corta.
Vamos a hablar ahora de lo que sería la división celular. La división celular está dentro de lo que se denomina el ciclo de una célula, donde vamos a tener 3 etapas. Una denominada mitosis, que la estoy señalando, sería que es la división del núcleo. Una muy cortita, que es cuando la célula hace una constricción al medio y se separan 2 células hijas. Una parte muy larga que se llama interfase, que es esta, comprende tres partes. En la primera parte la célula crece de tamaño, duplica las organelas que hay en su interior. En la fase S hace el duplicado del ADN, se llama fase S o de síntesis. Y en la última fase, que se llama G2, es cuando la célula ya está organizándose para la división celular, que sería del núcleo, ¿sí? Entonces, en este caso se llama mitosis porque se trata de una célula somática. Cuando hablamos de gametas habíamos dicho que tiene que haber una reducción de cromosomas. Entonces, se parte de una célula diploide, por ejemplo acá es un espermatocito primario, que todavía tiene 46 cromosomas, va a hacer las 2 divisiones meióticas y ahí va a conseguir reducir los cromosomas a la mitad. Por eso se queda con 23. De una célula se divide en 2, después cada una en 2 y consigue reducir la cantidad de cromosomas a la mitad. Lo mismo pasa con el óvulo, pero es un poquito más complejo porque el óvulo en cada división da lugar a una célula grande, viable, y a una más pequeñita que se llama corpúsculo polar. El corpúsculo polar no tiene funcionalidad, solo sirve para distribuir los cromosomas, y la célula grande es la que seguirá dividiéndose. Esta, si bien también se divide, pero no tiene función. Esta célula, que se llama ovocito secundario, se va a volver a dividir posteriormente y de esa división, esa célula resultante es la que se va a unir después con un espermatozoide y se produce la fecundación y posteriormente el embrión. Un detalle que es curioso es que la segunda división de esta célula, que va a ser el futuro óvulo, la segunda división la produce después que el espermatozoide lo penetra. O sea, una vez que el espermatozoide penetra una serie de capas, estimula la segunda división, se elimina un corpúsculo polar y el resto, digamos, el espermatozoide termina como disolviendo las capas que le rodean, que tiene protegido la zona nuclear. Ese núcleo del espermatozoide va al encuentro del núcleo de este ovocito y ahí se genera el cigoto. Como cada uno tenía 23 cromosomas, allí se vuelve a reconstituir los 46 cromosomas que tienen nuestras células en cualquier parte del cuerpo. Cuando están con 23 cromosomas, las células se llaman haploide, en este caso sería como el ejemplo más práctico del espermatozoide, y todas las células del cuerpo, que se denominan somáticas, tienen la dotación de 46, que se llaman diploide, viene de doble.